Una vez vista la morbilidad, miraremos lo relacionado con la mortalidad, algunos elementos. Entonces, hay algunas tasas, son tasas de mortalidad, son tasas demográficas que usualmente hacen referencia a un año. Por eso, aunque sean tasas, no se habla de años persona, sino de personas, por el hecho de que está hecho para un año. En epidemiología, pues que es más frecuente hacer estudios a lo largo de varios años, se utiliza más el término estricto de la tasa, que es con el denominador años persona. Bueno, aquí lo que importa es que aprendamos a cómo se calculan o cuál es la fórmula de las diferentes mortalidades. La mortalidad anual por todas las causas, o sea, usualmente por 1000 habitantes. El numerador es el número total de muertes por todas las causas en un año y el denominador el número de personas en la población a mitad del año, todo por 1000. Entonces se habla de muertos por cada 1000 personas en el año tal. Si la mortalidad es, como en este caso, anual por todas las causas, pero solamente en niños menores de 10 años, entonces tenemos que tanto en el numerador como en el denominador estarán los menores de 10 años. Número de muertes por todas las causas en el año en niños menores de 10 años y número de niños menores de 10 años de la población en la mitad del año, por 1000. Y si ya tenemos una causa específica, como la mortalidad anual por leucemia en menores de 10 años, entonces sería el número de muertes por leucemia en menores de 10 años en el año tal, y el denominador número de niños menores de 10 años en la población a mitad de año. Entonces, el, 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 la característica del grupo etario afecta tanto el numerador como el denominador. Cuando se habla de mortalidad hay otros dos términos muy importantes que son el de letalidad y el de mortalidad proporcional. La letalidad hace referencia al número de sujetos que fallecen durante un periodo de tiempo tras el inicio del diagnóstico y el denominador es el número de individuos con la enfermedad. Esta medida de letalidad, además de ser una medida de mortalidad, es una medida de pronóstico. Entonces se multiplica por 100, se sabe qué proporción de personas fallecen de las que se enferman. Eso es letalidad, no se puede confundir con la tasa de mortalidad que ya les mencioné. Y la mortalidad proporcional es la otra medida, es el número de muertes por una causa determinada en un periodo de tiempo y el denominador es el total de muertes, entonces se da en porcentaje de muertes. También pues es una situación diferente a las otras. Esto para comprender mejor la diferencia entre las tasas y las proporciones. Si en un país la mortalidad proporcional por cáncer se incrementó del 23,1% al 27,2%, ¿esto quiere decir que el riesgo de morir por cáncer se incrementó? Hago la pregunta porque la tasa de mortalidad es una medida de riesgo, pero la mortalidad proporcional no es una medida de riesgo y esta es la demostración en este ejercicio. Tengo aquí un periodo y otro periodo o una población y otra población como quieran. Tendría la causa de muerte, la tasa de mortalidad, la mortalidad proporcional y en el auto también la tasa de mortalidad y la mortalidad proporcional. Entonces, supongamos que estamos hablando de cáncer, ¿no? De cáncer. Entonces, de cáncer estoy diciendo que la mortalidad proporcional es de 23,1 en un momento y que se incrementó a 27,2 la mortalidad proporcional. Se pregunta si el riesgo se incrementó. Pues miren ustedes que en la tasa de mortalidad, que es la que incide el riesgo, yo tengo aquí el mismo 30 casos por cada 1000 personas. Es decir, el riesgo no se incrementó. Hubo un incremento de la mortalidad proporcional. ¿Por qué se dio este incremento en la mortalidad proporcional? Porque hubo un cambio del 60 por 1000 a 40 por 1000 en cardiovasculares.
Es decir, se afectó otra causa de muerte. Entonces, muy importante que tengan en cuenta que la mortalidad proporcional no es una medida de riesgo y que está sujeta, obviamente, a otras modificaciones matemáticas en el cálculo. Otro, que dos poblaciones tengan igual mortalidad proporcional, quiere decir que sus habitantes tienen el mismo riesgo de morir por esa causa. Miren que no. Supongamos que yo tengo aquí una mortalidad proporcional del 30%, mortalidad proporcional, es decir, del 100% de muertes, ¿qué porcentaje se dan por cardiovasculares? En ambas tengo el 30%, pero miren que si las tasas, la tasa aquí es de 24 por 1000, se mueren 24 por 1000, aquí se mueren 18 por 1000, pues este 30% obviamente me está dando una tasa de mortalidad diferente. Yo aquí tengo un 7,2 por 1000 y aquí un 5,4 por 1000, que sí es la medida de riesgo. Entonces tengo que están iguales estos 30%, pero este 7,2 es mayor que el 5,4. Entonces, lo que importa aquí es que les quede muy claro que la mortalidad proporcional no es una medida de riesgo. La tasa de mortalidad, estos son los gráficos de Index Mundi. Estos son los casos de Colombia. Si a ustedes les interesa, pueden revisarlos de los países que quieran. Está actualizado casi todo a 2020, casi todo a 2020, y estamos en una tasa de mortalidad de 5,64. O sea, 5,64 personas mueren por cada 1000 al año en Colombia para el año 2020. Bien, otro elemento importante es la sobremortalidad masculina en los diferentes países. Simplemente es el cociente de las tasas de mortalidad masculina entre las correspondientes tasas femeninas e indica el número de defunciones masculinas por cada 100 defunciones femeninas. Es decir, yo aquí tengo una base de 1, que es la mortalidad de las mujeres, y se hace el cálculo. Entonces, si se mueren 20 mujeres por cada 1000 y 30 hombres por cada 1000, entonces yo simplemente hago una regla de 3, que si 20 es 100, porque es el 100 que vamos a tener, 30, ¿cuánto será? Y me permite identificar dónde colocar el punto de la sobremortalidad masculina, por grupos de edad, por ejemplo, como está en este caso. Entonces, las mujeres estarían en el 1, aquí estaría la mortalidad de mujeres, porque se hace matemáticamente que ese valor de las mujeres siempre sea 100 en la regla de 3 que se aplica. Entonces aquí podemos ver, digamos en este que ya es más complejo porque tiene diferentes grupos etarios por un lado y por otro lado tiene a diferentes años o periodos de tiempo, pues cómo evoluciona la sobremortalidad masculina y los picos en el año entre los 20 y los 24 años. También importantísima la carga de la enfermedad. La carga de la enfermedad es un indicador que es más o menos reciente. Fue como un reto de buscar cómo medir la carga de la enfermedad en medidas en una medida más comprensible que permitiera fijar prioridades, establecer prioridades de investigación, que permitiera identificar los grupos más desfavorecidos y que ofreciera una medida comparable del producto para evaluar y planificar intervenciones con los programas del sector. Lo que se quería era que se midiera la mortalidad o la carga de la enfermedad, pero no como enfermedad, no como número de enfermos, sino como una unidad de tiempo. Entonces ese fue el reto, eso fue en el siglo pasado, y de ahí se deriva entonces el tiempo vivido con discapacidad como una medida y el tiempo perdido por mortalidad prematura como otra medida, y ambos constituyen lo que es la carga de la enfermedad. Entonces, vamos a aprender a calcularlo. Nosotros nos vamos a centrar en el cálculo de los AVISA, que tiene dos componentes, que son los años de vida por muerte prematura o los ABPP, años de vida perdidos, potenciales perdidos,
y los años de vida ajustados por discapacidad. Entonces, los años de vida potencial perdidos se hacen o sobre el límite potencial, o sobre la esperanza de vida, o sobre un determinado dato del que sea. Entonces, pongámosle, lo usual es que se trabaja en 65 años, en los países desarrollados 80, 82. Entonces, si la esperanza de vida de un país, digamos para las mujeres desde 70 años, y una mujer muere a los 50, entonces lo que tendríamos es que 70 menos 50 nos da 20 años de vida potencial perdidos. Porque se esperaba que viviera 70, se murió 50, su muerte fue prematura antes de los 70, entonces genera 20 años de vida potencial perdidos. Los años de vida esperada perdidos por periodo utiliza la esperanza de vida local para hacer los cálculos. De todas formas, pues aquí lo que interesa es saber qué es con un parámetro, porque cuando se hace el estudio, en la parte inicial y metodológica del estudio se dice qué criterio están manejando, si están manejando esperanza de vida o simplemente tantos años como parámetro y demás. Se puede hacer por los años de vida esperada por cohortes. La cohorte que nació en el año 1950, qué esperanza de vida, en 1951, qué esperanza de vida que tuviera cada cohorte. O como les decía, por un estándar. Este es un estándar frecuente. Es bastante triste porque estos mismos autores que hablan de este estándar dicen que para América Latina se debe trabajar un estándar de solo 65 años, que por las grandes diferencias que tenemos. Esa parte pues no la vamos a discutir acá, pero lo que queda claro es que es un parámetro y sobre ese parámetro se trabaja. Entonces, cuando se van a calcular los datos, les decía que los años de vida potencial perdidos, pues es el límite de la edad o el límite de sobrevida que se defina, o la esperanza de vida menos la edad de la muerte. Y los años de vida ajustados a discapacidad es el valor límite establecido menos la edad multiplicado por el factor de discapacidad. Me explico. Si yo tengo lo mismo, esta mujer a los 50 años estábamos hablando de un límite de 70 y habíamos hablado de una mujer que moría a los 50, pero supongamos que a los 50 esta mujer no se muere, sino que se le genera una discapacidad del 50%. Ustedes esto lo van a aprender, el tipo de discapacidades en salud ocupacional. Entonces esta mujer, si se hubiera muerto, habría perdido 20 años de vida potencial perdida, pero como no se murió, sino que tuvo una discapacidad del 50%, pues el 50% de 20 es 10 años de vida ajustados por discapacidad. Bien, esa es la diferencia entre ABPP y ABAD. ABPP y ABAD. Si los datos son agrupados, ustedes deben recordar que en las tablas de distribución de frecuencias se presenta pues el grupo etario, digamos en este caso de 15 a 20, la media de clase que es 15 más 20 dividido 2 da 17.5, que es el número que representa el intervalo, supongamos 5 muertos, y 2 discapacidades, ambas discapacidades del punto 9. Entonces, ¿qué sería? Si se mueren 5, entonces yo tendría, supongamos que el límite sea 70, el límite con el que estamos trabajando. Entonces, yo tengo 70 años menos 17.5 y esto lo multiplicaría por 5. Y eso porque son 5 muertes, y esto me daría los años de vida potencial perdidos. Y si ya fuéramos a mirar las discapacidades, entonces yo tengo lo mismo, tengo los mismos 70 menos los mismos 17,5, en este caso por 2, porque tengo 2 individuos, pero lo multiplico por la discapacidad, por punto 90, y ahí tendría los años de vida ajustados por discapacidad. Listo. Muy bien. Este es un ejemplo así muy básico de la clasificación de discapacidades. Por ejemplo, aquí está desde
0,096, 0,096, que sería la persona con capacidad limitada para realizar por lo menos una actividad en las siguientes áreas: recreo, educación, preparación, trabajo. Y miren que esta, la más alta, está llegando casi a 1, o sea, está, mejor dicho, casi muerto, casi a 1. Entonces necesita ayuda para realizar las actividades de la vida cotidiana como comer, lavarse o usar el inodoro, o sea, completamente dependiente. Esa es la... Pero ustedes eso lo verán luego con mucho más detalle. Bien, entonces, ahora para practicar un poco, con base en esta información que tenemos acá, es decir, son datos agregados, tengo las edades, tengo la medida de clase, cuántos muertos, cuántas discapacidades y cuántos factores de discapacidad. Como aquí hay un discapacitado, pues tuvo factor 0,6. Aquí tengo dos discapacitados, quiere decir que uno de ellos tuvo factor 0,4 y otro tuvo factor 0,5. Listo. Entonces, la idea es que ustedes calculen la mortalidad prematura por lesiones, es decir, este cuadro es de lesiones. Entonces van a calcular los años de vida potencial perdidos, porque es la mortalidad prematura, que es lo mismo que ABPP. Es decir, bajo un parámetro, vamos a seguir con el parámetro de 70 años. 70 años será nuestro parámetro de cálculo. Vamos a mirar la carga de la enfermedad por lesiones, es decir, los ABPP más los ABAD, que en realidad estos son los AVISA. Entonces, la carga de la enfermedad son los AVISA, son los años de vida saludables perdidos. Y luego les pido la carga de la enfermedad per cápita por lesiones. Por eso les digo que son 5.000 habitantes. Es decir, simplemente hacer una división. Yo tengo los años de vida potencial perdidos totales y los divido por los habitantes, los multiplico por un factor 10, pues voy a tener la información per cápita. O si quieren per cápita por un individuo, lo multiplican por 10, por 100, por 1000, por 10.000, de acuerdo a lo que les dé. Así se calcula la carga de la enfermedad. Hoy en día es un criterio de clasificación de patologías, es un criterio de atención, es un criterio de formación médica. Se le da mucha importancia a los años de vida potencial perdidos y a los ABA. Tiene sus problemas, sin lugar a dudas. Por ejemplo, si el parámetro es 70 años, y la persona que muere a los 71 años, esa muerte no cuenta. No se tiene en cuenta, es como si no se hubiera muerto. Entonces, imagínense la situación si a nosotros nos calculan con 65 y nuestra esperanza de vida ya está por encima de 65, pues es como si en nuestra sociedad no importaran los viejos, y resulta que muchas familias dependen económicamente de los abuelos. Entonces eso genera pues una contradicción de la cual se podría hablar personalmente luego. Bueno, otra medida que tenemos es la tasa de mortalidad infantil. La tasa de mortalidad infantil es el número de niños menores de 1 año. Miren, les voy a resaltar aquí con mis terribles garabatos. 1 año, menores de 1 año. Ustedes confunden mucho la tasa con menores de 5, con la neonatal. No, la tasa de mortalidad infantil, que es la que se usa para hacer comparaciones, porque es un muy buen índice de condiciones de salud, es menores de 1 año y se divide por los nacidos vivos, solo por los nacidos vivos durante ese mismo año, y se multiplica por 1000. Miren la situación en Colombia, nosotros estamos en 12,29 para el año 2020, 12,29 muertes de menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos. Para que nos ubiquemos en cómo estamos, veamos. El país que tiene una tasa de mortalidad infantil más alta es Afganistán. Cada año se mueren 104 menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos. Afganistán. Y en Eslovenia es la que tiene más bajito. Hay otros junto con él, junto con Eslovenia, con el mismo dato. Tenemos solamente 2 muertos menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos.
Otra medida es la razón de mortalidad materna. Es el número de mujeres que fallecen durante un año, mujeres que fallecen durante un año por complicaciones relacionadas con el embarazo o con el parto. Y se cuantifican por cada 100.000 nacidos vivos de ese mismo año. Por eso es una razón, porque en el numerador están las mujeres y en el denominador están los recién nacidos. En realidad es una razón, pero ustedes van a ver en la literatura demográfica que lo tratan como tasa. Y como les digo acá, lo hablan como una tasa. Bueno, en realidad no es una tasa, es una razón. Una verdadera tasa de mortalidad materna dividiría el número de muertes maternas por el número de mujeres en edad reproductiva, por ejemplo, ¿cierto? Pero bueno. Muerte materna, importantísimo que tengan en cuenta la definición, es la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de un plazo de 42 días de haber terminado el embarazo, debido a cualquier causa relacionada o empeorada por el embarazo o su administración, pero no debido a causas accidentales o incidentales. Veamos la situación. Para nosotros, tengo el dato hasta 2017, Index Mundi no lo ha actualizado, estamos en 83. Muertes de mujeres debidas al embarazo por cada 100.000 nacidos vivos para el año 2017. Y para el mismo año, a nivel mundial, tenemos la más alta, 1.140 en Chad, 1.140. Y en Bielorrusia solamente 2. Entonces me corrió la imagen un poco, me disculpan. Solamente 2. Continuaremos en el siguiente video hablando de ajuste de tasas.